Buen día, hoy voy a realizar el patrón de un diseño de vestido, el cual es un corte recto en el área del top. Viene pronunciado en esta área de la mitad de la sisa, que resta al modificar el patrón básico, y por supuesto viene unido a una falda que tiene una abertura de un lado, bien pronunciada la abertura, y el largo, por lo que observé, de una de las fotos es que llega a la mitad de la pantorrilla, pero si se quiere el vestido largo hasta que cubra todo el pie, también solamente se colocaría la medida desde la cintura hasta el final del pie. Bien, entonces comencemos con el desarrollo del patrón básico de la parte superior, la cual se puede sacar una sola forma o simplemente, como una de las fotografías, se une en la parte de la cintura con la otra pieza, que sería ya la parte de la falda. En la parte trasera no lleva patrón de la parte de la espalda, porque simplemente se van a hacer unos gafetes por los cuales van a pasar unas tiras y va a ser un cruce, bueno, o varios cruces, y en la parte central de lo que es la falda, en la parte trasera de la falda, va a ir unos arruches. Eso simplemente se hace ya en la confección, donde se coloca una goma a cierta distancia como la queramos, y se hace el arruche en la costura. Entonces, bueno, comencemos con el patronaje. En este caso es una talla S. Bien, simplemente vamos a tomar en cuenta las medidas para ir desarrollando el patrón. La primera medida que se va a tomar es la del contorno del cuello. Se toma a esta distancia, es decir, este es el inicio de la cinta métrica y nos guiamos por esta parte del cuello. Hasta aquí se realiza la toma de la medida. Ya dependiendo lo que haya dado, vamos a suponer que si da 41, que es en mi caso, yo lo divido entre 6 y eso me va a dar unos 6 centímetros. Entonces, para el cuello, en lo que respecta a lo que es el ancho, el cuello se le suma 1 centímetro hacia un lado, ¿ok? Y para darle la profundidad se le suman 2 centímetros a esa misma medida de la división de todo el contorno del cuello entre 6, me da 6, por ejemplo a mí, le sumo 1 para el cuello que va de lado, y para la profundidad, lo que baja, se le suma 2. Entonces voy a comenzar trazando una línea recta desde acá. Vamos a bajar aquí unos 4 centímetros para dejar este espacio acá, y trazo una línea horizontal. Tengo una vertical y una horizontal, y vamos a trabajar desde el encuentro de estas dos líneas, es decir, de la horizontal y la vertical. Vamos a comenzar a trabajar desde acá. Entonces, esos 6 centímetros que me dio, le voy a sumar 1, me va a dar 7. Me coloco aquí de 0 a 7. Y acá para abajo, de aquí para abajo, voy a colocar esos 6, le sumo 2 centímetros y voy a colocar hasta 8. Procedo a marcar la forma del cuello delantero. Ya tengo allí la forma del delantero. Ahora me voy a tomar la medida en lo que respecta al ancho de la espalda. El ancho de la espalda se toma de esta manera. Coloco la cinta métrica en la parte trasera de manera recta y me voy a medir desde un hombro hasta el otro. ¿Por qué? Porque esa va a ser la referencia para colocar allí la cuarta parte de lo que es el hombro. Entonces, si a mí me da 34 o me da 40 o lo que me dé, yo lo voy a dividir entre 2 y vamos a trabajar a mitad en lo que es el ancho de la espalda. Entonces, si a mí me da 34 aquí, yo voy a colocarle 17 centímetros. ¿Dónde voy a colocar ese valor? Desde este punto de encuentro de las líneas hacia la derecha. Entonces coloca 17 y esos mismos 17
voy a bajarlos sumándole 4 centímetros. ¿Para qué? Para llegar a esta área donde yo voy a colocar la línea del busto. Entonces coloco mi cinta métrica hasta acá, lo que te dé en el ancho de la espalda lo vas a sumar más 4 centímetros. Entonces sería 17 más 4, en mi caso son 21. Pero tú te tomas la medida y ves cuánto te da. Entonces yo bajé hasta 21 y voy a marcar 2 puntos que van a ser la referencia para trazar la línea del busto. Ahora me voy a tomar la medida del contorno del busto, aquí, me tomo bien ajustadito porque el vestido es ajustado, entonces trabajo con el valor que me dé. Estos 90 centímetros para mi medida, para la talla S puede ser entre los rangos que yo he manejado, todo depende del tamaño del busto, pero por lo general el busto es de 85, quizá el más pequeño 80, todo el contorno, entonces se divide entre 4 y ese valor que él les dé, por ejemplo en mi caso son 90, lo divido entre 4 y eso me da 23, entonces esos 23 centímetros yo los voy a colocar trazándolo desde este punto hacia la derecha. Entonces yo le coloco allí el valor de 23 centímetros. Aquí tengo 23. Ya tengo la línea del busto. Ahora acá coloco mi regla en el punto donde está el ancho de la espalda. Entonces bajo 3 centímetros, coloco un punto, allí se ve el puntito, y a partir de ese punto yo voy a trazar una línea recta, la cual me va a dar una medida. Por ejemplo, la mía da aquí 18 centímetros. La voy a dividir entre 2 y coloco un punto medio en esa línea. ¿Para qué? Para que esa línea me ayude a sacar lo que es toda la sisa, o sea, todo el contorno de la sisa de mi patrón. Entonces, divido a la mitad esta línea. Si mide 18, coloco aquí la mitad, que es 9 centímetros, y ya yo tengo ese punto medio y le voy a colocar 1 centímetro a partir de ese punto medio, 1 centímetro hacia la izquierda. Lo coloco así hacia la izquierda. Bien, ahora voy con mi regla que me va a ayudar a sacar la sisa. Entonces coloco en lo que es este punto alineado con este y termino en este tercero acá. Entonces uno esos 3 puntos y me va a dar mi forma de la sisa. Ya teniendo la forma de la sisa, trazo el hombro. Bien, ya tengo mi hombro. Ok, ahora me voy a tomar la medida del talle. El talle viene desde el hombro, pasa por el busto y termino al área donde quiero que esté la cintura. Por lo general se toma como 2 centímetros por encima del ombligo para que quede bien altito, no nos quede muy abajo. Y en mi caso son 44 centímetros, pero todo depende el tamaño del busto, puede ser 40, puede ser 42. Lo importante es saber tomar la medida. Entonces, aquí yo voy a marcar hasta 44, que es mi talle, y coloco 2 puntos como hice en el área donde tracé la línea del busto. Entonces, en estos 2 puntos yo voy a trazar la línea de lo que es la cuarta parte de mi cintura. Yo me mido todo el contorno de mi cintura. Si da 70, si da 65 o si da 75, como es en mi caso, divido entre 4 y esos 18,5 centímetros yo los voy a colocar aquí. ¿Okay? Todo depende de lo que te dé la división entre 4 de todo ese contorno. Entonces, acá trazo mis 18,5 centímetros, que es de la cuarta parte de mi cintura.
y ya acá tendría la medida de la cintura de la falda de una vez, ¿ok? Bien, entonces el largo de la falda te vas a tomar desde la cintura hasta donde vaya a ser el largo de la falda, si es hasta la mitad de la pantorrilla, si es a mitad de la pierna, si es a lo largo, ¿ok? Hacérsela, por ejemplo, si es hasta el piso, quitarse los zapatos y medirse hasta el ras del piso, ¿ok? Entonces yo lo voy a hacer aquí hasta la pantorrilla, hasta la mitad de la pantorrilla, para que veas, puedes observar en la cámara, aquí hay 50, ¿ok? Para que se pueda observar, pero se puede trabajar hasta más largo. Entonces, para poderle dar la forma a la falda, vamos a terminar acá con el contorno, o sea, lo que es el costado de esta parte del top, que no es necesario realizarle pinza, porque si vas a utilizar, que es mucho mejor para este diseño, una tela stretch, esa tela se va a adaptar al cuerpo, haciéndolo a las medidas exactas. Ahora, si es en tela rígida, sí se le puede tomar, se le puede como dejar unos 2 centímetros más largos del talle y se le recogen esos 2 centímetros en el área de la pinza, ¿ok? Pero por lo general para este diseño es mejor realizarle en tela stretch, como por ejemplo microdurazno, licrilla, puede ser un satén stretch, ¿ok? Toda tela que sea stretch y que pueda representar al modelo. Bien, ahora en esta parte, para hacer lo que es el área de la cadera y por supuesto complementar con el largo, pues yo voy a utilizar la medida del alto de la cadera. El alto de la cadera es desde la cintura hasta donde inicia como que la curvatura de la cadera. En este caso, mi alto de cadera es 13 centímetros. Entonces yo le coloco desde la cintura hacia abajo el puntito hasta 13 centímetros y acá desde la cintura en este otro lado 13 centímetros. Ya tengo marcado 2 puntos que me van a ayudar a trazar así como estos dos, que es la línea de la cadera. Entonces yo me tomo la medida en todo más o menos en este nivel, así, a este nivel, ¿ok? Donde bajé 13, hasta donde llegó la cinta métrica, nos tomamos la medida de la cadera y eso lo vamos a dividir entre 4 y lo que me dé lo voy a colocar acá. Bien, entonces por lo menos en mi caso mi cadera corresponde, o sea, está proporcionada a la figura y está en la misma medida que está el busto. Hay cuerpos que tienen las caderas más pronunciadas, otras más estrechas. Simplemente es cuestión de tomarse las medidas y hacer la división entre el valor de 4 y obtener el resultado. Y por supuesto plasmarlo acá. Entonces en mi caso sería igual que el de la parte superior del busto, que sería 23 centímetros. Y le hago acá un puntito para señalar el final, ¿verdad? Ok, entonces acá, de cintura a cadera, yo le hago esto. Bien, yo le hago esto. Y llego hasta acá. Ahora, yo voy a terminar de trazar el largo de la falda. Bien, si de aquí hasta el largo, yo le coloqué 37 de más, o sea, de aquí hasta abajo, termino aquí, alineo y marco hasta 37. Entonces trazo el final del largo de la falda hasta donde se supone que debe llegar. Bien, ahora vamos con las modificaciones. Esto es simplemente el patrón básico del delantero, que es solamente el que se va a trabajar, y este puede representar tanto a la parte delantera como la parte trasera. Para la parte trasera, ¿ok? Vas a cortar, por supuesto dejándole, si va a hacer la unión, le dejas centímetro de costura a este corte de la parte del top, dejándole 1 centímetro por debajo, y a la falda 1 centímetro
por encima cuando se vaya a colocar el papel. Si no, haces toda esta figura corrida y simplemente, pero recomiendo que sea en dos partes. ¿Por qué? Porque viene la parte de la abertura. Entonces, para hacer esa abertura tiene que haber ese piquete tanto en la cintura, o sea, ese corte en la cintura y en la parte donde viene la abertura. Entonces, esta figura se corta, por supuesto, dejando el ruedo, puedes dejarle un centímetro o dos, todo depende del tipo de ruedo que le vayas a hacer y por supuesto el centímetro de costura por acá, por todos los lados de la figura, ¿ok? Bien, entonces, en esta parte, que es una de las partes que vamos a hacer la modificación, vamos a guiarnos por la separación del busto, porque eso va a ir alineado en la parte de la cintura, igual que la separación del busto. Entonces, te vas a medir en lo que corresponde a, ya va, vamos a colocarlo así. Te vas a medir la separación del busto, tomas desde cero, desde el centro de un seno hasta el otro, y lo que te dé, en mi caso son 19, le coloco a la mitad, ¿ok? O si me da 18, lo coloco a la mitad y esa mitad va a ir representada acá en esta parte, comienza aquí, de 0 hasta 9,5, ¿ok? Aquí. 9,5 me dio la mitad de mi separación del busto. Entonces, estos mismos 9,5 yo los voy a colocar aquí en esta parte. ¿Ok? Ya aquí no lo voy a utilizar, pero en dado caso que se vaya a realizar en otra pieza una pinza, pues este va a ser como que el punto de partida para saber dónde está ubicado el seno y por supuesto todo el contorno del seno. ¿Bien? Ok, entonces paramos aquí, que es en la parte del detalle de la costura. Entonces, en esa parte, hasta antes de abrirse, ¿verdad? Con lo que es la abertura, tú pruebas llegando esta abertura acá, lo voy a marcar con líneas punteadas. Aquí va un corte que es en la cintura, aquí va otro corte, ¿ok? Entonces lo puedes hacer para el lado derecho o el izquierdo, donde se te sea más cómodo a la hora de colocarlo en la parte de qué pierna quieres que esté la abertura. Entonces hasta la altura de la cadera ya sabes hasta dónde va a estar cerrado. Si lo quieres abrir desde allí, perfecto. Si no, puedes bajar unos 5 centímetros, unos centímetros de más, ¿verdad? Unos 5 centímetros y observa si es mejor hacerlo hasta allí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajarlo, ya sabes que es hasta aquí, que va a ir esta costura que va en el ladito, ¿verdad? Que parte de la cintura hacia abajo. Ahora vamos a terminar de trazar aquí para saber que en este lado está la abertura, que por supuesto es de un solo lado, pero esa abertura es como ella abre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a partir de acá podemos separar aquí abajo como unos 3 centímetros, marcamos un puntito aquí abajo y 3 centímetros a partir de esta línea hacia la derecha, o sea, desde esta línea central hacia la izquierda o hacia la derecha 3 centímetros y hacia la izquierda 3 centímetros. Y podemos hacerlo de manera recta la abertura o como aparece en la figura, que es así como arqueadita. Podemos hacerlo así, así y así. ¿Ok? Bien, entonces ya aquí borramos y nos quedaría la abertura de la falda. Bien, si la quieres más pronunciadita, porque puede verse pronunciado allí la pierna, se sube esto hasta acá, hasta donde está el alto de la cadera, ya sabes más o menos hasta dónde va a quedar, y se puede hacer la abertura. Bien, pero esta es la referencia para que tape un poco y baje como al nivel de donde va la parte de la entrepierna, se calcula en esa línea, bueno, y se coloca
el punto de la abertura. Bien, ok, ahora vamos con la parte de el top, ok. Fíjate bien, hay que bajar por lo menos unos 6 centímetros. Todo depende si quieres que se vea mucho el escote, o sea, se vea parte del seno, ¿ok? Todo eso lo vamos a saber hasta dónde llega el contorno del seno. Por ejemplo, si mi contorno desde acá, desde el centro, yo veo que esta parte, la circunferencia llega hasta esta medida, yo veo, ah, mira, llega hasta 9. Entonces, yo marco un puntito aquí hasta 9, pero yo deseo que se me vea un poco más, es decir, se me vea pronunciado el escote, entonces yo le voy a bajar unos centímetros. Yo le puedo bajar unos 5 centímetros, perdón, unos 3. De aquí a este punto hasta acá, 3, ¿ok? Si eso lo quiero así. Entonces aquí sería, en vez de 9, aquí quedaría en 6. Entonces de aquí hacia arriba, 6. Y se le haría la formita recta en la parte del top, pero acá cambia en cuanto a lo que es la sisa. Viene como más metidita, ¿ok? Y aquí borro el 9. Va como más metidita hacia acá. Entonces yo voy a medir aquí mi sisa y voy a sacar la mitad. Aquí es 22, entonces le coloco aquí en 11. En 11, aquí está la mitad. Bien, entonces de la mitad hacia la izquierda voy a restarle como unos 2 centímetros para no hacerlo tan pronunciado. 2 centímetros, ¿ok? Entonces la sisa quedaría separadita aquí, ¿ok? Vamos a colocarle. Esta es la nueva sisa. Ya no utilizaría esta parte que fue la inicial, la básica. Ya no voy a utilizar esto, pero no lo voy a borrar el hombro por el momento para saber la medida allí de la tira, o sea, una referencia. Y aquí alineo y trazo la parte recta. Aquí borro porque trabajé un poquito más abajo de la sisa, ¿ok? Y viene pronunciadito. Si aquí yo quiero meterle un poco más, yo le resto y meto un poco más. De todas maneras, como es un modelo que va trenzado, no importa. Entonces, bueno, puedo hacer esto. Puedo restarle acá unos 2 centímetros. Unos 2 centímetros. Y alineo esta parte, la alineé quitándole 2 centímetros, ¿ok? 2, y aquí lo alineé. Ya no voy a necesitar esta medida de este costado, pues. Y aquí bajé unos 8 centímetros entre cada estos gafetes para poder hacer los cruces con la tira. La tira puede hacerse de 1,50 m de largo para que se puedan hacer los cruces y poder hacerle el lazo. Bien, entonces ya aquí tendría la forma, borraría esto. Esto me serviría de referencia al hombro para saber cuánto voy a tener en la altura aquí de la tira, más lo que viene en la parte trasera. Entonces, bueno, aquí recuento que corto esta parte, bien, y en la parte trasera, o sea, por ejemplo, si este es el corte trasero, sin este detalle, en el corte trasero, sino aquí, ¿ok? De 13 centímetros para la parte trasera, porque este sería el medio o el centro de la parte trasera, se le colocaría una goma o un caucho, ¿ok? Algo, una tira elástica que haga la función de recoger allí, pero tendría que estar cortado en dos lo que es la forma completa de la falda en la parte trasera, es decir, debe tener un corte central para poderle colocar ese detalle a la falda. Bien, entonces bueno, este es todo el patrón del vestido. Cualquier duda me escribes y
Bueno, allí lo tiene. Con este detalle es la parte frontal. Por supuesto, un lado no va a llevar esto, el otro lado va a llevar este detalle de la abertura y por supuesto respetando los centímetros de costura tanto en la cintura como en los laterales. Bien, y por ejemplo en esta parte que se va a cortar en la parte trasera también debe tener el centímetro de costura. Bien, entonces bueno, hasta luego y suerte en el desarrollo del patrón y por supuesto en la confección.